Muy buenas amigos de la gaita, de la música tradicional, del whistle. Hoy estamos con la gaita. Recordad que veníamos del vídeo anterior explicando qué era la misa asturiana de gaita. Y hoy vamos a tocar el tema que escuchábamos ayer, el Kyrie Eleison. Vamos a tocar esa pieza y os voy a sorprender porque va a ser una forma de tocar diferente a lo que venimos haciendo, un poco siguiendo esa partitura rajatabla, ¿no? Espero que lo disfrutes y vamos a ello. Recordar que en el vídeo anterior explicamos de dónde venía la misa asturiana de gaita. Si no lo viste, te recomiendo que lo veas, haces clic en el enlace que tengamos aquí y vas a verlo. Es muy interesante de reconocer y saber de dónde viene este tipo de piezas que tocamos en las misas, siguiendo sobre todo esa forma de canto latino que se utilizaba, ¿no? Normalmente la divulgación, obviamente tocamos las piezas, tocamos los puntos de vista de una manera a veces superficial o no entramos mucho en detalle por daros una pista y que luego vosotros, si queréis indagar, podáis indagar. Y para poder indagar en este tema, este para mí es el mejor libro que tenemos ahora mismo de referencia, que es La Misa de Gaita de Ángel Medina, hibridaciones de sacro-asturianas. Y en este libro podrás indagar y aprender todo lo que quieras saber de la misa de gaita. Incluso trae varios ejemplos y viene con su CD para que puedas escuchar más interpretaciones. Es súper importante leer y aprender y tener estas bases de conocimiento. ¿Por qué? Porque nos amplía la mente. Yo te digo, tengo una biblioteca que no me entran más libros, que mi mujer me va a echar de casa el día que compro. Cada vez que me ve con un libro nuevo, ese día duermo en el sofá. Vale, pues nada, vamos a ver el Kyrie Eleison, vamos a analizar la partitura y luego vamos a interpretarla de una manera diferente a lo que venimos haciendo ahora. A ver si te gusta, porque yo la verdad que con este tipo de piezas, sobre todo porque hay una cosa que se llama ad libitum, que me lo paso pipa, porque es otra forma de interpretar la música y otra forma de entender nuestro instrumento. Y la verdad que lo hace súper completo todo lo que hacemos y además nos permite entender otro tipo de forma de tocar la gaita, ¿no? Pues vamos a ver la partitura. Vale, estamos delante de la partitura. Lo que estamos viendo es el Kyrie recogido dentro de la misa de gaita de Salas. Hay una serie de ellas, como puede ser la de Quirós, de un informante desconocido del año 1980, y la transcripción la hizo Alfredo de la Roza. Lo primero que podría llamaros la atención es que no tenemos indicación de compás. No hay ni un 3x4 ni un 6x8. Estas canciones que son, sobre todo, pues como son los floreos o muchas veces el acompañamiento de tonada, a veces no tenemos indicación porque va en función del cantante. El cantante es el que marca aquí la línea de tiempo de la canción, ¿no? En este caso, la gaita está haciendo una función de acompañar. Por eso no tenemos esas indicaciones. El cantante cantaría lo que estamos leyendo aquí, Kyrie Eleison, Kyrie y demás. Y todo lo que haremos como músicos será acompañar estas voces, que es como sería una tonada en este caso, ¿vale? Clave, tener en cuenta que no tenemos la indicación de compás, no hay un ritmo ahí claro que marque la canción, vamos detrás del cantante tocando y luego daros cuenta que tenemos aquí el si bemol, pero luego aparece el si natural también, ¿vale? No hay una armadura tampoco clara, en este caso la melodía anda jugando con ese medio tono que hay por ahí. Y luego también tenemos un re de requinte, que es una de las notas que igual hasta ahora no vimos mucho, pero bueno, llegamos al re de requinte y se toca ahí. Pues lo que voy a hacer es, me faltaría el cantante de tonada, obviamente, me faltaría aquella persona que estuviese cantando y yo ir detrás, pero lo que voy a hacer es una interpretación de cómo podría sonar esta canción si tuviese un cantante, pero solo la gaita, ¿no? Entonces voy a hacer una interpretación de este Kyrie, os voy a dejar de fondo la partitura para que la podáis seguir, y yo lo que voy a hacer es tocar sobre ello, tocar la gaita y ver cómo me voy acercando y moviéndome sobre los melismas, esas formas que las notas se van subiendo y bajando, que vamos metiendo el resto de notas, ¿no? Pues espero que disfrutéis de esta interpretación de la misa de gaita de Salas y que podáis probarla en casa vosotros también.
No sé vosotros, pero yo la primera vez que interpreté este tipo de piezas, antes de la pandemia, el verano del 2019, hicimos el curso con Loriana y en el Museo del Pueblo de Asturias, hicimos un curso de misa asturiana de gaita. Me sorprendió mucho este repertorio, como igual no era tan visible como otros, ¿no? Y lo antiguo que era. Y pude tocar e interpretar este Kyrie con él, y la verdad que me lo pasé pipa, porque aquí, claro, nos falta el cantante, pero podemos seguir esa forma de tocar la gaita de otra forma, ¿no? Un poco más templada, más tranquilidad, escuchando, sintiendo la canción. Luego también, si os disteis cuenta, toqué un floreo al principio y un floreo al final. Ya haremos un vídeo de floreos, no os preocupéis. Pues nada, espero que os sea interesante este tipo de cosas. Voy a seguir subiendo vídeos todas las semanas a cascoporro, como dice Stream Marvel, uno de los youtubers que hay aquí, estos famosetes. Y nada, yo me lo estoy pasando pipa, espero que vosotros aprendáis y podáis seguir aumentando y tocando este tipo de cuestiones. Y cualquier cosa ya sabéis, me decís, yo no tengo ningún problema en tocar determinado repertorio, resolver dudas, y yo estoy aquí para echar un cable, y sobre todo porque me hubiese gustado a mí cuando aprendí a tener este tipo de contenido, ¿no? Este tipo de cosas, cuando yo aprendí a resolver dudas, tener material para tocar y demás, pues bueno, estoy aportando un poco lo que me hubiese gustado a mí, ¿no? Pues eso, en breve más cosas y yo sigo trabajando para que tengamos más contenido. Así que nada, nos vemos.